Se suponía que sería solo un vuelo de regreso a casa, fin de ciclo tras intensas semanas de misión humanitaria en Centroamérica. Jade Morales, de 22 años, estaba cansada cuando abordó el avión. Vestía una sudadera gris y zapatillas deportivas cubiertas de barro seco, fruto de los días pasados en comunidades aisladas donde ayudó a construir cisternas y distribuir suministros. Su cabello recogido en un moño alto improvisado y su mochila desgastada sobre sus hombros. Ella no atraía la atención y, en el fondo, no quería hacerlo. Estaba exhausto, tanto física como emocionalmente. Solo quería sentarme, cerrar los ojos e irme a casa en silencio. Pero el mundo no siempre deja descansar a quienes llevan la marca del prejuicio en su piel. Tan pronto como se acercó al asiento 2A en primera clase, notó la mirada del asistente de vuelo. No fue ninguna sorpresa. Jade sabía reconocer ese tipo de mirada, la que no hace preguntas, la que juzga antes de decir siquiera una palabra. Ese asiento no es suyo, señorita, dijo la mujer, sin siquiera mirar la tarjeta de embarque que Jade sostenía en su mano. La joven se quedó quieta por un segundo, tratando de procesar si había escuchado correctamente. «Lo siento, pero sí lo es», respondió manteniendo la calma. Mostró el billete. El azafato ni siquiera lo recogió. Él simplemente arqueó una ceja y dio un paso hacia adelante, bloqueando el pasillo con su cuerpo. «La clase económica está atrás. Si insistes en quedarte aquí, llamaremos a seguridad». Algunas cabezas se giraron. El silencio penetrante de la primera clase comenzaba a llenarse de tensión. Jade respiró profundamente. No quería armar un escándalo, pero tampoco iba a dar marcha atrás. Con voz firme pero baja, repitió: «Compré este boleto. Este es mi asiento. Por favor, mire mi boleto». La azafata dudó un segundo, pero luego llamó al supervisor de cabina como si esperara refuerzos. El hombre apareció con una postura autoritaria y una expresión impaciente. Sin decir buenos días ni ningún tipo de saludo, tomó el billete de la mano de Jade, lo analizó rápidamente. Luego miró a la azafata, sorprendido e incómodo, pero no se disculpó. En lugar de eso, dijo que revisaría el sistema y le sugirió que se quedara afuera del área de primera clase y esperara. Jade sintió que su rostro se calentaba. No fue solo vergüenza, fue humillación. Y lo peor, público. Mientras tanto, los pasajeros a su alrededor miraban hacia otro lado, fingiendo leer el periódico, jugar con sus teléfonos móviles o ajustarse los cinturones de seguridad. Solo un hombre mayor, sentado 2 filas atrás, la observaba con una mirada de indignación contenida. Jade no dijo nada más. Hizo exactamente lo que su abuelo siempre le había enseñado. Mantuvo su dignidad, incluso cuando la situación parecía querer quitársela. Permaneció de pie durante casi 10 minutos, sin saber qué le dolía más, si la demora deliberada o la frialdad con la que la trataban. Cuando finalmente le permitieron sentarse, nadie se disculpó. La azafata simplemente se alejó con un «puedes irte», como si le estuviera haciendo un favor. Jade se quedó en silencio. Solo cuando sintió que el cinturón se apretaba alrededor de su cintura, se dio cuenta de que estaba temblando. El vuelo despegó y, durante los primeros minutos en el aire, Jade intentó concentrarse en el paisaje exterior. Pero la incomodidad era persistente. No fue solo por lo que le pasó a ella. Fue por lo que representaba. A su lado, una azafata rubia sonrió ampliamente a una pareja blanca que apenas respondió al saludo. Ofreció champán, ajustó suavemente la manta del hombre y preguntó si necesitaban algo más. Cuando pasó junto a Jade, este fingió no verla. No se repartieron menús, ni se ofreció agua. A los ojos de la tripulación, ella no era una pasajera común. Era un cuerpo extraño, una excepción que no tenía sentido en ese lugar. Y dolió, porque aún con todo lo que sabía, con toda la fuerza que había construido a lo largo de los años,
Jade era, antes que nada, humana. Recordó las historias que le había contado su abuelo, cómo lo habían llamado loco por creer que la gente común de todos los orígenes podía volar con dignidad. Recordó cuando la llevó, siendo aún pequeña, a conocer el hangar de Pinnacle y le mostró el primer avión de la flota diciéndole: «El cielo no tiene dueño, nieta». Eso nunca abandonó su memoria. Y fue precisamente porque respetaba tanto esta historia que Jade eligió el silencio. Revelar quién era en ese momento no sería un acto de valentía, sino de vanidad. Y no fue creado para eso. Sabía que lo que a ella le dolía, también le dolía a muchos otros, anónimos, sin apellidos poderosos ni contacto directo con altos funcionarios. Pensé en ellos mientras observaba cada detalle del servicio. Ella sabía que eso tenía que cambiar, no solo para ella, sino para todos. El hombre que había observado todo desde el principio se acercó discretamente en el momento en que Jade fue al baño. La esperó, la saludó con un leve gesto y, antes siquiera de presentarse, dijo: «Vi lo que pasó y quiero decirle que estuvo mal, muy mal». Su nombre era Gustavo, era profesor universitario y especialista en relaciones étnico-raciales. Dijo que ya había viajado por el mundo y que este tipo de situaciones eran más comunes de lo que la gente imaginaba. «Pero saber eso no alivia el dolor, ¿verdad?», comentó. Jade asintió con una media sonrisa, sintiendo por primera vez en ese vuelo que no estaba sola. «¿Vas a denunciarlo?», preguntó. Ella no respondió inmediatamente. Estaba cansado de tener que ser la voz de algo todo el tiempo. A veces, lo único que quería era existir en paz. De vuelta en el sillón, Jade cogió su teléfono móvil y empezó a escribir algunas notas en el bloc de notas. No se trata de lo que ocurrió en sí, sino de ideas. ¿Qué se podría hacer? ¿Qué tipo de cambio era posible dentro de una estructura tan resistente a la diferencia? Empezó a recordar un proyecto que había elaborado meses antes, mientras aún estudiaba gestión de políticas públicas, un plan de capacitación centrado en el servicio inclusivo en las aerolíneas. En aquel momento era solo un artículo académico. Ahora parecía urgente. Aquella experiencia tan dolorosa dejó claro que no bastaba ocupar espacios, era necesario transformarlos. Jade respiró profundamente. Miró el botón de llamada del asistente de vuelo, pero no lo presionó. Pero en cambio, siguió escribiendo. El vuelo fue suave, pero dentro de Jade había un torbellino. Cada gesto de la tripulación, cada mirada que desviaba la mirada o ignoraba su presencia, era otro recordatorio de la herida abierta. Observó cómo a algunos se les ofrecía el servicio con amabilidad y a otros con frialdad. ¿Te diste cuenta de que a una mujer negra que pasó de la clase económica al baño de la parte delantera, la detuvieron con un «este baño es exclusivo»? Un hombre blanco hizo lo mismo poco después y nadie dijo nada. Eso no fue una coincidencia, era estándar, un patrón que se repitió silenciosamente en los cielos, en los centros comerciales, en los bancos. En todas partes el privilegio se confundía con el derecho, y Jade sabía que necesitaba registrar eso, no como una queja impulsiva, sino como un argumento consistente a favor de algo más grande. Fue en ese momento que recordó a Samira Gómez, alta ejecutiva de Pinnacle Airlines y también su mentora desde su pasantía en la empresa. Samira siempre decía que el verdadero cambio no nace de la ira, sino de la estrategia. Y Jade tomó eso como su lema. Comenzó a armar mentalmente una estructura para un informe. No solo del episodio vivido, sino del comportamiento general de la tripulación, la falta de protocolos para afrontar la discriminación y la urgente necesidad de nuevos entrenamientos para todo el equipo. Incluso escribió sugerencias de nombres para el proyecto y de lo que podría incluirse en el contenido, desde cómo acercarse a los pasajeros hasta reconocer sesgos inconscientes.
Ya no había lugar para la improvisación. Ella no dejaría que el dolor de ese día fuera solo otra cicatriz. Mientras el avión comenzaba a prepararse para aterrizar, Shade todavía estaba escribiendo en su teléfono celular. El texto ya tenía más de 1000 palabras. Fue directo, claro y basado en hechos. En lugar de simplemente describir lo que sintió, informó lo que vio, con tiempos aproximados, declaraciones específicas y el comportamiento de cada miembro del equipo. El tono no era de venganza, sino de urgencia. Al final del documento, añadió una propuesta para crear un sector dedicado a la experiencia del cliente, con foco en la diversidad y la inclusión. Designó, estructuró e indicó profesionales que podrían ser consultados. Era como si todo eso hubiera estado listo dentro de ella desde hacía mucho tiempo, solo esperando un empujón, aunque doloroso, para salir. Antes de que el avión tocara tierra, ya había enviado el material directamente al correo electrónico corporativo de Samira. El aterrizaje fue suave, pero la atmósfera aún estaba tensa. Jade permaneció sentada, dejando que los demás pasajeros salieran primero. Ya no tenía prisa. Ella estaba tranquila, pero atenta. Cuando finalmente se levantó, el mismo asistente de vuelo que la había humillado al comienzo del vuelo se acercó a ella. Por primera vez había algo en su mirada que parecía remordimiento, o tal vez solo miedo. Dijo, en un tono forzado de neutralidad, «Que tengas un buen día». Chad simplemente asintió sin devolver el saludo. Ella lo sabía. No se trataba de venganza. Se trataba de mostrar con acciones lo que significa tener dignidad, incluso cuando nos la niegan. Y en ese momento, irse en silencio fue más poderoso que cualquier respuesta contundente. Tan pronto como entró al vestíbulo, Heide se encontró con una figura familiar, Samira Gómez, de pie con su teléfono celular en la mano y una mirada fija. A su lado, 2 guardias de seguridad de la empresa y, unos metros más atrás, un señor de traje claro, con el pelo blanco, cuidadosamente peinado. No hizo falta acercarse más para reconocerlo. Era Víctor Morales. Jade sintió que su corazón se aceleraba. Ella no le había advertido de nada, pero, por supuesto, Samira había actuado rápidamente. Samira se acercó a ella y, antes que nada, la abrazó. «Recibí tu informe. Hiciste exactamente lo que debías hacer». Jade le devolvió el abrazo en silencio, sintiéndose por primera vez ese día que estaba a salvo. Fue entonces cuando Samira se dirigió a seguridad y preguntó, «Llamen a la tripulación del vuelo 368. Ahora». Minutos después, comenzaron a llegar los auxiliares de vuelo y supervisores, confundidos, mirando a Samira y Víctor con expresiones tensas. El ambiente estaba tenso, pero controlado. Cuando el supervisor de la cabina reconoció a Jade junto a los dos, sus ojos se abrieron de par en par. Ella ya no era solo la chica del asiento 2A. Ahora él sabía quién era ella. Pero lo que más le sorprendió no fue la presencia de Víctor Morales, sino su mirada. Decepcionada, firme, sin ningún rastro de duda. «Esta joven es mi nieta, pero más que eso, es una pasajera como cualquier otra. Y le has fallado. Has fallado a los principios que fundaron esta empresa. Y eso no pasará desapercibido». El silencio que siguió fue pesado, pero dentro de Jade había ligereza. Los rostros del equipo se pusieron pálidos mientras Víctor hablaba. No hubo gritos ni alboroto, solo la claridad cortante de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Samira reforzó que este tipo de conductas serán tratadas con rigor, pero también con responsabilidad. Los involucrados serán sometidos a procesos disciplinarios, además de ser obligados a participar en un nuevo ciclo de capacitación sobre atención al cliente y prejuicios estructurales. Dejó claro que este no sería un caso aislado, ignorado por la Junta. Sería un hito. Jade, que había estado observando todo en silencio,
se dio cuenta del peso de las decisiones que había tomado. Si hubiera revelado su identidad en el avión, tal vez solo la habrían escuchado como la nieta del dueño. Pero como había dejado que sus acciones hablaran por ella, ahora su voz se escuchaba con respeto y, lo que es más importante, con verdadera atención al tema. Más tarde, en el auto con Samira y Víctor, Jade recibió la propuesta formal: asumir la recién creada Dirección de Inclusión y Experiencia del Cliente. Al principio dudó. Yo era joven, tenía otras ideas sobre mi carrera y todavía sentía el sabor amargo del episodio que había vivido. Pero cuando escuchó a su abuelo decir: esta empresa necesita a alguien como tú, no para apagar incendios, sino para evitar que se inicien, algo hizo clic en su interior. Aceptó el desafío no por estatus, sino por propósito. En los días siguientes, se sumergió en la planificación de un programa que fuera más que un simple protocolo, uno que realmente cambiaría la forma en que cada empleado veía a los pasajeros y a sí mismo. De aquí nació Boar Alem dos Preconceitos, un proyecto que combinaba formación, escucha activa, reestructuración de procesos e inclusión real. Los cambios comenzaron de forma discreta pero firme. La formación ya no se limita a vídeos institucionales obligatorios y ahora incluye grupos de discusión, dinámicas de empatía y simulaciones reales con expertos. Se instalaron cámaras en las cabinas, no para vigilar a los empleados, sino para garantizar la transparencia y la seguridad de todos. Por primera vez, las quejas comenzaron a ser monitoreadas rigurosamente y recibieron una retroalimentación efectiva. Jade se propuso responder personalmente a muchos de los informes. Sabía que para cambiar una cultura se necesitaba mucho más que acciones específicas. Se requería persistencia, escucha y, sobre todo, coherencia. El programa pronto llamó la atención de otras aerolíneas. Algunos criticaron, otros intentaron copiar. Pero lo que le importaba a Jade era que, dentro de Pinnacle, volar comenzaba a tener un nuevo significado. Paralelamente a su trabajo interno, Jade también creó un proyecto de becas para jóvenes negros de las afueras de la ciudad interesados en trabajar en la aviación. La idea era sencilla: facilitar el acceso donde antes solo había barreras. El proyecto incluyó cursos técnicos, mentorías con profesionales del rubro, visitas detrás de escena a la empresa y, lo más importante, escucha. Quería que estos jóvenes se vieran en ese espacio como protagonistas, no solo como excepciones. A los pocos meses, empezaron a aparecer los primeros resultados. Los pasajeros reportaron mejoras en el servicio, los empleados dijeron estar mejor preparados y el clima interno comenzó a cambiar. No era perfecto, ella lo sabía, pero era real. Y cuando, en un vuelo al azar, escuchó a un asistente de vuelo interrumpir el comportamiento discriminatorio de un colega y decir: "No toleramos eso aquí", Jade supo que estaba en el camino correcto. Unos meses más tarde, Jade fue invitada a hablar en una conferencia sobre equidad en la industria aérea. Cuando subió al escenario, sintió las mismas mariposas en el estómago que el día que fue humillada en el asiento 2A. Pero ahora, el contexto era diferente. Entre el público se encontraban ejecutivos, estudiantes, empleados de Pinnacle e incluso viajeros frecuentes que habían enviado elogios para el programa. Al principio no habló de sí misma, habló sobre el sistema, sobre lo que permitió que se produjeran juicios en segundos, basándose únicamente en el color de la piel, la vestimenta o el apellido. Dijo que el respeto ya no podía depender de una insignia o posición, y que la dignidad en el servicio no era un favor, era una obligación. Cuando terminó, recibió una ovación de pie, pero lo que más la conmovió fue ver a Gustavo, el instructor de vuelo, sentado en la primera fila, sonriendo con lágrimas en los ojos. Esa noche, sola en la habitación del hotel,
Jade lloró, no de tristeza, sino de alivio, porque sabía que había tomado la decisión correcta. Convertir el dolor en acción. No fue fácil ni tampoco rápido, y no siempre fue justo, pero estaba segura de que si su abuelo fundara la empresa hoy, haría exactamente lo mismo. De hecho, envió un mensaje justo después de la charla. Llegaste más lejos de lo que soñaba y lo hiciste con valentía. Jade miró por la ventana del piso 15 y vio las luces de la ciudad pulsando. Pensó en todas las demás jóvenes negras que todavía estaban siendo subestimadas, juzgadas o invisibilizadas, y sintió que su trabajo apenas comenzaba. Ella sabía que no todas las historias terminarían como la suya, pero si pudiera garantizar que al menos una niña fuera tratada con dignidad en el siguiente vuelo, habría valido la pena. Porque superar no significa olvidar lo sucedido. Se negaba a permitir que eso volviera a suceder, y en ese sentido Jade había ganado, sin gritar, sin exponer, sin responder con odio. Simplemente ser quien era, con determinación y propósito. La historia de Jade Morales se convirtió en un referente en Pinnacle y más allá. Más que directora de inclusión, se convirtió en símbolo de una nueva forma de liderar, con escucha, verdad y acción. Y todo empezó un día cualquiera, en un vuelo cualquiera, cuando podría haber elegido el silencio, pero eligió el camino más difícil y más transformador, porque al final demostró lo que siempre creyó: el respeto no es un premio, es correcto.